Buenas, Egon. ¿Cómo te trata la vida, jefe? Ojalá que con más tranquilidad que a mí, porque tengo algo que contarte que me tiene bien alterado desde hace como 2 meses aquí en Guadalajara. Me llamo Raúl Mendoza y trabajo como intendente en el Hospital General de Zona número 45 del IMSS. Llevo como 8 años en el turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Ya me acostumbré al ambiente de los hospitales de noche. Es más tranquilo que en el día, pero siempre pasa algo. Emergencias, pacientes que se ponen mal, doctores corriendo de un lado a otro. Es parte del trabajo, pero desde febrero empecé a notar algo muy raro que me tiene preocupado. Todo gira alrededor del cuarto 237, que está en el segundo piso del área de medicina interna. Es un cuarto como cualquier otro, nada especial. Pero he notado que los pacientes que están ahí tienden a morirse durante mi turno con una frecuencia que no es normal. Al principio pensé que era coincidencia. Los hospitales son lugares donde la gente se muere, especialmente en medicina interna, donde llegan los casos más graves. Pero cuando empecé a llevar la cuenta mental, me di cuenta de que en los últimos 2 meses, como 8 pacientes del cuarto 237 han fallecido durante mi turno. Eso es demasiado para ser casualidad. Lo que más me llama la atención es que siempre que pasa esto, veo a una enfermera que no reconozco trabajando en esa área. Es una mujer como de 40 años, delgada, con el cabello recogido en una cola de caballo muy apretada. Usa el uniforme blanco tradicional, no los scrubs de colores que usan las enfermeras más jóvenes. Se ve muy profesional, muy seria. La primera vez que la vi fue hace como 2 meses. Yo estaba trapeando el pasillo del segundo piso cuando la vi salir del cuarto 237. Me llamó la atención porque no la había visto antes, y después de 8 años trabajando aquí, ya conozco a todo el personal nocturno. Le sonreí y la saludé, pero ella solo me miró y siguió caminando sin responder. Esa misma noche, como a las 4 de la mañana, sonó la alarma del cuarto 237. El paciente que estaba ahí, un señor mayor con problemas cardíacos, había entrado en paro. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, no pudieron salvarlo. Cuando pregunté por la enfermera que había visto salir del cuarto, nadie sabía de quién hablaba. La segunda vez que la vi fue como 2 semanas después, otra vez saliendo del cuarto 237, otra vez con esa expresión seria y profesional. Intenté acercarme para preguntarle su nombre, pero cuando llegué al final del pasillo, ya no estaba. Era como si hubiera desaparecido. Y otra vez, esa misma noche, el paciente del 237 falleció durante la madrugada. Empecé a prestar más atención específicamente al cuarto 237 y a esta enfermera misteriosa. Cada vez que la veía, sabía que iba a ser una noche difícil. Siempre aparecía entre las 2 y las 3 de la mañana. Siempre salía del cuarto 237. Y siempre el paciente que estaba ahí moría antes del amanecer. Decidí preguntar en recursos humanos sobre esta enfermera. Les di la descripción física y les pregunté si habían contratado personal nuevo recientemente. Me dijeron que no, que el personal nocturno llevaba meses sin cambios. También revisé los horarios de trabajo y no había ninguna enfermera asignada específicamente al cuarto 237 durante la madrugada. Una noche decidí quedarme cerca del cuarto 237 para observar más de cerca. Me puse a limpiar los cristales de las ventanas del pasillo, que me daba una vista perfecta de la entrada del cuarto. Como a las 2:30 de la mañana, la vi llegar. Caminaba por el pasillo con paso firme. Entró al cuarto y se quedó ahí como 20 minutos. Cuando salió, traté de seguirla. Caminó hasta el final del pasillo, dobló hacia las escaleras y cuando llegué a las escaleras para seguirla, ya no estaba. Revisé todos los pisos, pregunté en la estación de enfermeras si habían visto pasar a alguien, pero nadie había visto nada. Era como si se hubiera esfumado. Esa noche, el paciente del 237 murió a las 5 de la mañana. Era una señora con diabetes que había estado estable durante varios días. Los doctores dijeron que había sido una complicación súbita e inesperada. Pero yo sabía que había algo más,
algo relacionado con esa enfermera misteriosa. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si podía capturar evidencia de esta enfermera. Hablé con el jefe de seguridad y le pedí que revisáramos las grabaciones de las noches cuando había visto a la enfermera. Lo que vimos me dejó completamente confundido. En las grabaciones se me veía claramente trabajando en el pasillo, limpiando o haciendo mis tareas normales, pero no había ninguna enfermera. En los momentos exactos cuando yo recordaba haber visto a la enfermera entrando o saliendo del cuarto 237, las cámaras solo me mostraban a mí trabajando solo en el pasillo. Eso me hizo dudar de mi propia cordura. ¿Estaba imaginando a esta enfermera? ¿Era el estrés del trabajo nocturno causándome alucinaciones? Pero los patrones de muerte en el cuarto 237 eran reales, documentados. No podía estar imaginando eso también. Hablé con algunas enfermeras del turno diurno sobre la historia del hospital. Una de ellas, la enfermera Martínez, que lleva como 20 años trabajando aquí, me contó algo interesante. Me dijo que hace como 10 años había trabajado una enfermera muy dedicada llamada Elena Vázquez, que siempre trabajaba turnos nocturnos y era conocida por su profesionalismo. Según la enfermera Martínez, Elena había muerto en un accidente automovilístico cuando regresaba a su casa después de un turno nocturno. Había sido muy querida por los pacientes y el personal, y su muerte había sido una gran pérdida para el hospital. Cuando me describió a Elena, la descripción coincidía perfectamente con la enfermera que yo había estado viendo. Esa información me puso los pelos de punta. ¿Era posible que estuviera viendo el espíritu de Elena Vázquez? Había regresado para continuar cuidando a los pacientes, incluso después de la muerte. Pero si era así, ¿por qué los pacientes morían cuando ella aparecía? Investigué más sobre Elena y descubrí que había trabajado principalmente en el área de cuidados paliativos. Era conocida por su habilidad para hacer que los pacientes terminales se sintieran cómodos y en paz durante sus últimos momentos. Tal vez su presencia no causaba las muertes, sino que aparecía para ayudar a los pacientes a hacer la transición de manera más tranquila. La siguiente vez que vi a Elena, decidí no huir ni tratar de seguirla. Simplemente la observé desde lejos mientras entraba al cuarto 237. A través de la ventana de la puerta, pude ver que se acercaba a la cama del paciente, un hombre mayor que había estado luchando contra el cáncer durante meses. Vi cómo Elena se inclinaba sobre el paciente, como si le estuviera hablando o consolándolo. El hombre parecía más relajado, más en paz. Cuando Elena salió del cuarto, me miró directamente por primera vez. No había malicia en sus ojos, solo una profunda tristeza y compasión. Esa noche, el paciente del 237 murió, pero de una manera diferente. No hubo alarmas, no hubo pánico. Simplemente se fue en paz durante su sueño. Las enfermeras comentaron que era raro ver una muerte tan tranquila en un paciente que había estado sufriendo tanto dolor. Desde entonces, he cambiado mi perspectiva sobre Elena. Ya no la veo como algo aterrador, sino como una presencia compasiva que ayuda a los pacientes terminales a encontrar paz en sus últimos momentos. Tal vez algunos espíritus regresan no para asustar, sino para continuar haciendo el bien que hacían en vida. Sigo viendo a Elena ocasionalmente, siempre en el cuarto 237, siempre cuando hay un paciente que está sufriendo. Y aunque sé que significa que alguien va a morir esa noche, también sé que esa persona no va a morir sola ni con dolor. Elena está ahí para asegurarse de eso. No he reportado oficialmente estos avistamientos porque sé que nadie me creería. Pero he empezado a ver mi trabajo de manera diferente. No solo soy el intendente nocturno, soy testigo de algo hermoso y misterioso que pasa en este hospital durante las horas más oscuras. Hey, ¿qué tal, Eagon? ¿Cómo andas, mi buen? Espero que estés mejor que yo porque tengo que platicarte algo que me pasó hace como 3 meses y que todavía me tiene medio alterado. Soy Fernando Castillo. Trabajo como gerente de ventas en una empresa de electrodomésticos aquí en la Ciudad de México. Mi esposa Claudia es maestra de primaria y tenemos una niña de 8 años que se llama Sofía. A principios de año,
Me ofrecieron una promoción muy buena en la sucursal de Monterrey, así que decidimos mudarnos para allá en marzo. Encontramos una casa muy bonita en una colonia tranquila de Monterrey, de esas casas de 2 pisos con jardín que siempre habíamos soñado tener. El precio estaba muy bien para lo que ofrecía, y el dueño parecía muy ansioso por rentarla rápido. Nos pareció perfecto, así que firmamos el contrato sin pensarlo mucho. La mudanza estaba programada para el último fin de semana de marzo. Contraté una empresa de mudanzas profesional, pero decidimos hacer el empaque nosotros mismos para ahorrar dinero. Durante toda la semana anterior, estuvimos empacando nuestras cosas en cajas, etiquetándolas por habitación y contenido, organizando todo para que la mudanza fuera lo más eficiente posible. El viernes por la noche terminamos de empacar todo. Teníamos como 40 cajas perfectamente organizadas y etiquetadas en la sala, listas para que los de la mudanza las recogieran el sábado temprano. Claudia había hecho una lista detallada de qué había en cada caja, y yo había numerado todas las cajas para llevar un control perfecto. El sábado por la mañana, cuando bajé a revisar que todo estuviera listo para los de la mudanza, me llevé una sorpresa enorme. Las cajas estaban todas revueltas. Las que habíamos puesto contra la pared estaban en el centro de la sala. Las que estaban apiladas ordenadamente estaban dispersas por todo el lugar, y algunas cajas que habíamos etiquetado para ciertos cuartos tenían etiquetas diferentes. Mi primera reacción fue pensar que tal vez había habido un temblor durante la noche que había movido las cajas, pero no recordaba haber sentido nada. También pensé que tal vez Sofía había estado jugando entre las cajas, pero cuando le pregunté, me dijo que no había bajado en toda la noche. Claudia y yo reorganizamos todas las cajas rápidamente antes de que llegaran los de la mudanza. Pensamos que tal vez habíamos estado tan cansados la noche anterior que no recordábamos bien cómo habíamos dejado las cosas. Los de la mudanza llegaron puntual y se llevaron todo sin problemas. Llegamos a Monterrey el domingo por la tarde. La casa se veía perfecta, tal como la recordábamos cuando la visitamos para firmar el contrato. Los de la mudanza llegaron como a las 6 de la tarde y empezaron a descargar las cajas. Las fuimos colocando en la sala para después organizarlas por habitaciones. Esa noche estábamos todos muy cansados del viaje y la mudanza, así que decidimos dormir en colchones en el suelo y dejar el desempaque para el día siguiente. Sofía estaba muy emocionada con la casa nueva, especialmente con su cuarto que era más grande que el que tenía en México. El lunes por la mañana, cuando bajé a empezar a organizar las cajas, otra vez me encontré con la misma situación. Las cajas estaban completamente revueltas, en posiciones diferentes a como las habíamos dejado la noche anterior. Esta vez estaba seguro de que no había sido un temblor ni que Sofía hubiera estado jugando. Le comenté a Claudia lo que había pasado y ella también se extrañó mucho. Decidimos que tal vez había sido el estrés de la mudanza que nos tenía confundidos sobre dónde habíamos puesto las cosas. Reorganizamos todo otra vez y empezamos el proceso de desempaque. Durante los siguientes días, el patrón se repitió. Cada mañana encontrábamos las cajas que aún no habíamos desempacado en posiciones diferentes. No era como si alguien las hubiera tirado o dañado, sino como si alguien las hubiera movido cuidadosamente durante la noche, reorganizándolas según algún criterio que no podíamos entender. Sofía fue la primera en mencionar algo extraño. Una mañana durante el desayuno nos dijo: «El señor Triste no quiere que desempaquemos las cajas». Cuando le preguntamos de qué señor hablaba, nos dijo que había un hombre en la casa que se veía muy triste y que le había dicho que no quería que nos quedáramos ahí. Al principio pensamos que era la imaginación de Sofía adaptándose a la casa nueva. Los niños a menudo inventan amigos imaginarios, especialmente durante cambios grandes como una mudanza. Pero cuando le pedimos que nos describiera al señor, nos dio detalles muy específicos. Era un hombre como de 30 años, delgado, con cabello oscuro, y siempre estaba muy triste. Una tarde, Sofía nos mostró unos dibujos que había hecho del señor Triste. Los dibujos mostraban a un hombre exactamente como ella lo había descrito, pero lo que nos llamó la atención fue que en todos los dibujos, el hombre estaba en diferentes partes de la casa,
en la sala, en las escaleras, en la cocina, siempre con una expresión muy melancólica. Decidí investigar un poco sobre la historia de la casa. Fui con los vecinos para preguntarles sobre los inquilinos anteriores. La señora de al lado, doña Carmen, me contó que antes de nosotros había vivido un joven soltero llamado Miguel durante como 2 años. Según ella, era muy callado y parecía estar pasando por una época difícil. Doña Carmen me contó que Miguel había perdido su trabajo y había tenido problemas con su novia. Decía que en los últimos meses se veía muy deprimido y que rara vez salía de la casa. Un día, como hace 6 meses, lo habían encontrado muerto en la casa. Había sido suicidio, pero la familia había pedido discreción. Por eso el dueño nunca nos había mencionado nada. Cuando doña Carmen me describió a Miguel, la descripción coincidía exactamente con los dibujos que había hecho Sofía. Eso me puso los pelos de punta. ¿Cómo podía Sofía haber dibujado con tanta precisión a alguien que nunca había visto y de quien nunca había escuchado hablar? Esa noche hablé con Claudia sobre lo que había descubierto. Decidimos no decirle nada a Sofía para no asustarla, pero empezamos a prestar más atención a sus comentarios sobre el señor triste. Sofía nos decía que el señor le había contado que no quería que otra familia viviera en su casa, que él todavía se sentía muy solo ahí. Los movimientos de las cajas continuaron durante toda la semana. Era como si Miguel estuviera tratando de sabotear nuestra mudanza, haciendo que el proceso fuera más lento y complicado. Algunas veces encontrábamos cajas de la cocina mezcladas con cajas del cuarto, o cajas que habíamos marcado como frágil, apiladas de manera peligrosa. Una noche decidí quedarme despierto para ver si podía presenciar lo que estaba pasando con las cajas. Me senté en la sala como a las 2 de la mañana, en silencio, observando las cajas que aún quedaban por desempacar. Como a las 3 de la mañana, empecé a escuchar ruidos muy suaves, como si alguien estuviera moviendo cosas cuidadosamente. No vi a nadie, pero pude ver cómo algunas cajas se movían ligeramente, como si manos invisibles las estuvieran reposicionando. Era un movimiento muy sutil, no dramático ni violento, sino como si alguien estuviera reorganizando las cosas con mucho cuidado. Me quedé paralizado, sin saber si intervenir o simplemente observar. Al día siguiente, Sofía nos dijo que el señor triste le había explicado por qué movía las cajas. Según ella, Miguel pensaba que si hacía la mudanza más difícil, tal vez nosotros nos desanimaríamos y nos iríamos, y así él podría quedarse solo en la casa como quería. Decidimos tomar una decisión drástica. Esa noche, antes de irnos a dormir, hablé en voz alta dirigiéndome a Miguel. Le dije que entendíamos que había sido su casa y que había pasado momentos difíciles ahí, pero que nosotros también necesitábamos un hogar para nuestra familia. Le pedí que nos diera una oportunidad de vivir en paz. También le prometí que cuidaríamos bien la casa y que no borraríamos su memoria del lugar. Sofía, que había estado escuchando, añadió que el señor triste podía quedarse si quería, pero que tenía que dejar de mover las cajas porque eso ponía triste a su mamá. Para nuestra sorpresa, esa fue la última noche que las cajas aparecieron movidas. Al día siguiente todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. Terminamos de desempacar sin más incidentes, y gradualmente la casa empezó a sentirse como nuestro hogar. Sofía ocasionalmente todavía menciona al señor triste, pero ahora dice que se ve menos triste que antes. Dice que a veces lo ve sentado en la sala o en el jardín, pero que ya no trata de mover las cosas. Es como si hubiera aceptado que compartimos la casa con él. No sé si Miguel realmente está ahí o si todo fue una serie de coincidencias extrañas, combinadas con la imaginación de una niña de 8 años. Pero lo que sí sé es que desde esa conversación nocturna hemos vivido en paz en esta casa. Tal vez a veces los muertos solo necesitan saber que no han sido olvidados. Bueno, Egon, esa es mi experiencia con nuestra mudanza sobrenatural. Nunca pensé que cambiar de ciudad me haría lidiar con un inquilino fantasma, pero supongo que la vida siempre tiene sorpresas. Gracias por estos espacios donde uno puede compartir estas vivencias tan raras, bro. Tus videos me ayudan a entender que no soy el único que pasa por cosas inexplicables. Salud, Egon.
¿Cómo la llevas en estos días, compadre? Espero que todo esté tranquilo por tu lado porque yo tengo una historia que me tiene sin dormir bien desde hace como un mes aquí en Puebla. Me llamo Roberto Jiménez y trabajo como guardia de seguridad nocturno en la escuela primaria Benito Juárez, aquí en Puebla. Llevo como 3 años en este trabajo y la verdad es que me gusta porque es tranquilo, bien pagado y me permite estudiar contabilidad en línea durante las noches cuando no hay mucho que hacer. La escuela es grande, tiene como 12 salones distribuidos en 2 pisos, más la biblioteca, el laboratorio de computación y la dirección. Mi trabajo consiste en hacer rondas cada 2 horas, revisar que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas y asegurarme de que no haya intrusos o problemas en las instalaciones. Todo empezó hace como 5 semanas, durante una de mis rondas de las 2 de la mañana. Cuando pasé por el salón 3B, que está en el primer piso cerca de la entrada principal, noté que había algo escrito en el pizarrón blanco. Me extrañó porque los conserjes siempre limpian todos los pizarrones antes de irse, y yo había hecho mi ronda de las 12 sin ver nada ahí. Me acerqué a revisar y vi que había varios dibujos hechos con marcador negro. Eran dibujos típicos de niños, figuras de palitos representando personas, casas, árboles, el sol. Pero lo que me llamó la atención fue que todas las figuras de los niños tenían X's dibujadas sobre los ojos, como si estuvieran muertos o dormidos. Pensé que tal vez algún niño se había quedado después de clases y había hecho los dibujos, o que la maestra había dejado algunos trabajos en el pizarrón y yo no me había fijado bien en mi ronda anterior. Tomé una foto con mi celular para reportarlo en la mañana y borré el pizarrón con el borrador que estaba ahí. Al día siguiente le comenté al director, el profesor Hernández, sobre los dibujos. Me dijo que era raro porque la maestra del 3B, la profesora García, siempre deja el salón impecable y que ningún niño tiene acceso a la escuela después del horario de clases. Me pidió que si volvía a pasar algo así, le tomara fotos y no borrara nada hasta que él pudiera verlo. La siguiente semana, durante mi ronda de las 2 de la mañana, otra vez había dibujos en el pizarrón del 3B. Esta vez eran más elaborados. Había como 8 figuras de niños, todos con X's en los ojos, y lo que parecía ser un autobús escolar. También había una fecha escrita en la esquina superior derecha, 15 de marzo de 2009. Esta vez no borré nada y tomé varias fotos desde diferentes ángulos. También revisé cuidadosamente el salón para ver si había alguna señal de que alguien hubiera entrado. Ventanas abiertas, puertas forzadas, marcadores tirados. Pero todo estaba exactamente como debía estar, excepto por los dibujos en el pizarrón. En la mañana le mostré las fotos al director. Se puso muy serio cuando vio la fecha en el dibujo. Me dijo que esa fecha coincidía con un accidente muy trágico que había pasado en la escuela hace exactamente 15 años. Un autobús escolar que llevaba a los niños del 3B a una excursión había tenido un accidente y toda la clase había muerto. El director me contó que había sido el peor día en la historia de la escuela. 28 niños de 3er grado habían perdido la vida cuando el autobús se volcó en una carretera cerca de Cholula. Desde entonces, la escuela había suspendido todas las excursiones en autobús y cada año hacían una ceremonia conmemorativa el 15 de marzo. Esa información me puso los pelos de punta. Los dibujos mostraban exactamente 8 figuras de niños muertos y un autobús, y estaban fechados el día exacto del accidente. ¿Cómo era posible que alguien estuviera haciendo estos dibujos? ¿Y por qué específicamente en el salón 3B? El director decidió instalar una cámara de seguridad adicional enfocada específicamente al salón 3B para ver si podíamos capturar a quien estuviera haciendo los dibujos. También cambió las cerraduras del salón y me dio la única llave adicional para asegurar que nadie más tuviera acceso. Durante la siguiente semana no pasó nada. El pizarrón del 3B amaneció limpio todas las mañanas y yo empecé a pensar que tal vez la instalación de la cámara había disuadido a quien fuera que estuviera haciendo los dibujos. Pero la siguiente semana los dibujos regresaron. Esta vez eran aún más detallados. Había figuras de niños con nombres escritos debajo: Ana, Carlos, María, José.
Todos tenían las X características sobre los ojos. También había dibujos de lo que parecían ser flores, como si fuera un memorial. Y otra vez, la fecha, 15 de marzo de 2009. Revisé inmediatamente la grabación de la cámara de seguridad. Lo que vi me dejó completamente confundido. En la grabación se me veía haciendo mi ronda de las 12 de la noche, pasando por el salón 3B con el pizarrón completamente limpio. Luego se me veía haciendo mi ronda de las 2 de la mañana, y ahí ya estaban los dibujos en el pizarrón. Pero en ningún momento de la grabación se veía a alguien entrando al salón o haciendo los dibujos. Era como si hubieran aparecido de la nada entre las 12 y las 2 de la mañana. Revisé la grabación frame por frame, pero no había ninguna evidencia de actividad humana en el salón. Le mostré la grabación al director y él quedó igual de perplejo que yo. Decidimos consultar con la profesora García, que había sido la maestra del 3B durante el accidente hace 15 años. Cuando le mostramos las fotos de los dibujos, se puso muy pálida y empezó a llorar. La profesora García nos confirmó que los nombres en los dibujos correspondían exactamente a algunos de los niños que habían muerto en el accidente: Ana Rodríguez, Carlos Mendoza, María Fernández, José López. Todos habían sido sus estudiantes y ella recordaba perfectamente sus nombres porque había cargado con la culpa del accidente durante todos estos años. Nos contó que ella había organizado la excursión y que se suponía que iba a acompañar a los niños, pero se había enfermado esa mañana y había enviado a otra maestra en su lugar. Desde entonces, cada 15 de marzo, visitaba el cementerio donde estaban enterrados los niños y les llevaba flores. La profesora García también nos dijo algo que me heló la sangre. Nos contó que durante los primeros años después del accidente, algunos maestros reportaban haber escuchado risas de niños en el salón 3B durante las noches, especialmente cerca del aniversario del accidente. Pero con el tiempo, esos reportes habían disminuido. Decidimos hacer un experimento. La noche del 14 de marzo, un día antes del aniversario, me quedé específicamente en el salón 3B desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, observando el pizarrón constantemente. Tenía la cámara grabando y también mi celular listo para documentar cualquier cosa extraña. Como a las 2 de la mañana, empecé a escuchar ruidos muy suaves, como si alguien estuviera escribiendo en el pizarrón. Pero cuando volteaba a ver, no había nadie ahí. Gradualmente, empezaron a aparecer líneas en el pizarrón, como si una mano invisible estuviera dibujando. Vi cómo se formaron las figuras de palitos, una por una. Primero los cuerpos, luego las cabezas, después las exus sobre los ojos. Era un proceso lento y deliberado, como si cada dibujo fuera hecho con mucho cuidado y amor. No había nada aterrador en el proceso. Más bien, se sentía melancólico, como si alguien estuviera creando un memorial. Cuando terminaron de aparecer todos los dibujos, había 28 figuras en el pizarrón. 28 niños con X's sobre los ojos, exactamente el número de estudiantes que habían muerto en el accidente. También aparecieron palabras "no nos olviden" y "seguimos aquí". Esa experiencia me cambió completamente la perspectiva sobre lo que estaba pasando. No era algo malévolo o aterrador, sino que eran los espíritus de esos niños tratando de comunicarse, de recordarnos que habían existido y que no querían ser olvidados. El salón 3B había sido su último aula y seguían regresando ahí. Desde esa noche he desarrollado una rutina diferente. Cada vez que encuentro los dibujos en el pizarrón, no los borro inmediatamente. Los dejo ahí durante el día para que otros puedan verlos, y solo los borro antes de que lleguen los niños actuales para no asustarlos. También empecé a hablarles a los espíritus cuando hago mis rondas. Les digo que los recordamos, que sabemos que estuvieron aquí y que su maestra García todavía los extraña mucho. Desde que empecé a hacer esto, los dibujos han aparecido con menos frecuencia, como si hubieran encontrado la paz que buscaban. El director decidió crear un pequeño memorial permanente en el pasillo cerca del salón 3B, con los nombres de todos los niños que murieron en el accidente. Desde que instalamos el memorial, los dibujos en el pizarrón han aparecido solo ocasionalmente.
y cuando aparecen, incluyen corazones y caritas felices junto a las figuras. Bueno, Egon, esa es mi experiencia como guardia nocturno en una escuela con historia. Nunca pensé que mi trabajo me convertiría en testigo de algo tan conmovedor y misterioso. Gracias por crear este espacio donde podemos compartir estas vivencias, maestro.